Arriba los corazones, bienvenidos de nuevo a este Pío Canal. Hoy nos encontramos de nuevo con Leo Abdala y vamos a hablar del sentido de la escritura, de su interpretación, de cómo debemos acercarnos a la Biblia, que es una cuestión pues que quizás en algunas épocas o en algunos lugares hemos dejado un poco de lado y es muy importante en una época donde el Internet ha llevado las discusiones apologéticas y los textos arrojadizos de la Biblia a todos los rincones, que sepamos un poco cómo comportarnos, ¿no? Cómo acercarnos a la escritura, cómo entenderla y cómo captar sus más ricos sentidos. Bienvenido, Leo. Muchas gracias, querido Samuel. Gracias por la oportunidad de estar con tu audiencia nuevamente y compartir esto que a mí en mi proceso de conversión me ayudó mucho a entender por qué como protestante no entendía a los católicos. Hoy los católicos vamos a tratar de entender por qué los protestantes no nos entienden. Parece un juego de palabras, pero está en el catecismo. Muy bien, pues esto es muy importante. A mí personalmente a veces me cuesta explicarlo, porque digamos que el approach, el acercamiento a la escritura es como distinto, partimos de distintos sistemas y entonces es como uno utiliza la Biblia de una manera, otro la utiliza de otra, y es cierto que al final acabamos por no entendernos. Entonces es muy importante partir de unas bases para ver cómo vamos a desarrollar el pensamiento, ¿no? Pues si quieres, comparto pantalla porque has traído unas notas que quieres compartir con nosotros y también pues invitamos a la audiencia a que revisen todo esto también por el propio catecismo, ¿no? Del numeral 115 en adelante se habla un poco de estos sentidos de la Sagrada Escritura. Bien, pues vamos a comenzar un poco con esto en mente y tenemos aquí, ahí está. Muy bien, gracias, Samuel. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es acerca de cómo es que la escritura deja enseñanzas, pero no las deja para todos del mismo modo. La escritura ha sido escrita como un libro inspirado y como libro inspirado tiene diferencias con el Quijote de la Mancha, con Shakespeare y otras obras de literatura que son inspiradas por el hombre y no por Dios. Toda obra inspirada por hombres tiene un sentido literal y solamente literal, y a menos que intencionalmente haya sido escrita como una alegoría o una expresión figurada, nadie va a intentar entenderla de esa manera. La escritura es diferente. La escritura tiene un sentido llano, liso, literal, que es la lectura a simple vista, por así decirlo, lo que se entiende al simple leerlo como si fuera una carta común y corriente, pero tiene un sentido espiritual que depende del sentido literal, pero tiene un sentido espiritual que es el sentido alegórico que, por ejemplo, los judíos nunca entendieron. Y por no entenderlo, no le creyeron a Jesucristo. De esto habla el catecismo, hablan los padres de la iglesia y luego a medida que vayamos avanzando en el estudio veremos que los protestantes contradicen no solo el catecismo, que es esperable, sino que contradicen a la misma escritura y a los mismos padres de la iglesia, porque efectivamente no pertenecen a la iglesia apostólica porque han abandonado el sistema de interpretación de la escritura de los apóstoles. Comencemos por establecer lo que dice el catecismo y luego vamos a ir viendo cómo esto está demostrado por los mismos padres de la iglesia y por la escritura también. Dice el numeral 115 del Catecismo de Juan Pablo II. Según una antigua tradición, que no es una, son múltiples, se pueden distinguir dos sentidos de la escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último, es decir, el sentido espiritual, se subdivide en el sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de estos cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la escritura en la iglesia. Voy a decir que en las diferentes citas que hay de los padres de la iglesia, de las cuales yo hoy voy a citar algunas nada más, hay diferentes formas de agrupar estos sentidos. Todos reconocen que tienen un sentido literal y un sentido espiritual. En algunos casos se resalta más el sentido alegórico, en otros casos se resalta más el sentido anagógico y tiene más que ver con cómo se agrupan estos sentidos, pero todos, absolutamente todos, resaltan el hecho de que no hay solamente un sentido literal de interpretación de la escritura, sino que hay un sentido más profundo, místico, si se quiere llamarlo de alguna manera, que se corresponde
con lo que nos enseña Pablo cuando habla de que la letra mata, pero el espíritu vivifica. O cuando el Señor les dijo, ustedes escudriñan las letras, las escrituras, ¿sí? Porque tenían un sistema de interpretación basado en contar las letras y todo ese tipo de cosas. Y el Señor les dijo, no, las escrituras hablan de mí, pero hablan de Jesucristo en un sentido que eh, los judíos no entendieron, que es justamente el sentido espiritual. Los protestantes están, ya lo vamos anticipando, ahí a mitad de camino. Los judíos niegan por completo el sentido espiritual. Los protestantes aceptan algunas cosas y con condiciones, muchas condiciones, y los padres de la iglesia, al igual que los apóstoles, entendían que toda la escritura tenía esa característica. Luego el numeral 116 nos empieza a describir cada uno de estos sentidos. Dice, el literal es el sentido significado por las palabras de la escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Vos fuiste predicador, Samuel, y entenderás esto de que hay una exégesis que determina el verbo, los sustantivos, el predicado, el sujeto, cuándo es adjetivo, cuándo es adverbio, y todas estas cosas de la gramática del lenguaje que estás tratando de analizar, que te permiten entender un poco mejor qué está queriendo decirte ese pasaje en su sentido literal. No garantiza las reglas de la gramática que vos llegues a la misma conclusión, porque siempre está lo subjetivo, el trasfondo, los preconceptos, pero en última instancia, tanto católicos como protestantes estamos de acuerdo en que el sentido literal se estudia por medio de la gramática y la exégesis y el contexto histórico de un pasaje. Sucede que las creencias de una iglesia no se basan, mejor dicho, las creencias de la iglesia no se basan solamente en lo que se pueda extraer a partir del sentido literal. Y ahí es donde comenzamos con las diferencias con los protestantes. Por hacer un pequeño spoiler, un protestante no va a entender, o algunos de los protestantes no van a entender que en el cruce del Mar Rojo estemos prefigurando el bautismo, porque lo entendemos de forma literal y alegórica, si entendemos que hubo un cruce literal del Mar Rojo de parte de Moisés y el pueblo de Israel en Egipto, pero también entendemos que prefigurativamente, alegóricamente, se nos está enseñando o prefigurando el bautismo, donde como los niños pasaron por el Mar Rojo, se está enseñando en la Escritura el bautismo de niños. Y un protestante de los actuales te va a decir, no, pero ¿qué me estás diciendo? Estás sacando algo tomado de la galera, tomándolo de pelo. ¿Cómo me vas a decir que el curso del Mar Rojo justifica el bautismo de niños? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Y ahí empezamos, porque el protestante tiene la tendencia a ser literalista y el católico, obviamente, porque así lo enseñan los padres de la iglesia y el catecismo, explica la escritura en sus 4 sentidos que vamos a ir explicando ahora más en detalle. ¿Querés algún comentario hacer, Samuel? No, hasta ahora me parece una introducción perfecta, vamos, no tengo nada que Bien. añadir. Ahora pasemos al sentido espiritual. El sentido espiritual dice, gracias a la unidad del designio de Dios, entiéndase que como es escritura inspirada por Dios, aquí es donde se marca la diferencia cuando dijimos con Shakespeare o Quijote de la Mancha o el libro de la escuela que te enseñaron o el escrito que escribió tu pastor. Esto estamos hablando de la unidad que solo el designio y la omnisciencia y la omnipotencia de Dios puede lograr para encontrar armonía entre el sentido literal y los otros 3 sentidos de los que vamos a hablar ahora, dice. Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Frecuentemente lo son. Signos en el sentido de ser prefiguraciones que hablen de alguna realidad espiritual actual o de alguna realidad espiritual futura o de alguna realidad material futura. Y esos son los 4 sentidos. Por ejemplo, el sentido alegórico, dice, podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Y así, el paso del Mar Rojo es un signo o una figura de la victoria de Cristo y por ello del bautismo.
Ahora bien, esto de los signos, esto es lenguaje que es bíblico, porque vos sabés, y lo habrás leído y expuesto quizás en alguno de tus sermones, cuando la Biblia habla que te dice, esto es figura de, o esto es sombra de, ¿sí? Bueno, eso de hablar de que algo es figura o que algo es sombra, o como los mismos protestantes entienden que algo es tipo de un antitipo, por ejemplo, el primer Adán es el tipo y el segundo Adán, que es Jesucristo, es el antitipo. Y ahí estamos viendo que el mismo lenguaje bíblico nos habla de que no solamente hay un Adán literal, sino que el Adán literal es signo de un segundo Adán que sería Jesucristo. Claro, Este es el... pasa lo mismo, por ejemplo, un tipo de Cristo muy conocido del Antiguo Testamento puede ser Melquisedec, por ejemplo. Totalmente. O sea, que no es que Melquisedec no existiera, pero realmente está aludiendo a Cristo. Y si Cristo no viene, entonces ya no tiene sentido esa historia. De hecho, el libro de Hebreos, o una porción del libro de Hebreos, justamente se basa en interpretar, primero históricamente, a Melquisedec, sabiendo que fue un personaje, ¿sí? Para luego explicar que pertenece a un sacerdocio diferente del sacerdocio arónico, ¿sí? Y entendiendo entonces alegóricamente el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, son muchísimos los ejemplos en el día de hoy, no vamos a entrar en detalle porque sería largo el video, pero claramente el mismo protestante reconoce la existencia de la alegoría. Lo que sucede es que en general, no todos, pero en general, lo que hacen es limitar el sentido alegórico a aquellos pasajes en donde ellos se den cuenta que el Nuevo Testamento interpreta alegóricamente el Antiguo. Entonces, por ello, el libro de Hebreos menciona a Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec, eh, y entonces ellos dicen, bueno, hay un sentido alegórico detrás del pasaje histórico de Melquisedec escrito por Moisés. Pero yo he hablado con un pastor, de hecho mi pastor bautista, cuando yo era bautista, y yo le hablaba de el segundo Josué, ¿sí? Porque Josué significa Jesús, Yeshua. ¿Sí? Josué, el personaje, el autor del libro de Josué en el Antiguo Testamento, es figura de Jesucristo, porque Moisés con la legislación de la primera ley, no pudo introducir al pueblo a la tierra prometida y tuvo que venir el sucesor de Moisés, Josué. Y él los introdujo en en la tierra prometida. Es Josué el que les da entonces el cumplimiento de esta promesa, prefigurando el nuevo pacto y al nuevo Josué que sería Jesucristo. Y el pastor me miraba con una cara rara diciendo, Leo, ¿qué te estás inventando? ¿Por qué? Porque él no encontraba un permiso explícito en el Nuevo Testamento que le haya enseñado que explícitamente yo puedo tomar a Josué como figura de Jesucristo. Y lo mismo pasa con José. ¿Sí? Una cosa similar pasa con José. Tenemos un segundo José en el Nuevo Testamento que es Jesucristo, aquel que es vendido por los hermanos. ¿Sí? Pero Dios lo exalta como rey después debajo de Faraón. ¿Sí? Figura de el padre que es el único que tiene dominio sobre el hijo y que todos vienen y se postran delante de José. Eso es figura de Jesucristo y todo Israel doblando sus rodillas delante de él. Entonces, claramente la escritura, y esto no lo vamos a discutir con un protestante porque tampoco lo van a contradecir, ellos ven que haya profecías alegóricas o pasajes alegóricos. Lo que sucede es que en general se limitan, y esto es sumamente importante, en general se limitan a creer que esas interpretaciones alegóricas están restringidas a las menciones explícitas del Nuevo Testamento. Pero si Claro, ellos no... que de alguna manera nunca discutirían que Cristo es el nuevo Adán porque lo Lo explicita dice Pablo, claro. directamente, pero claro, pero si es otro ejemplo no les vale. No, la Mm, segunda Eva no. El primer Adán, el segundo Adán sí, pero la segunda Eva no. claro, o Sí, por ejemplo encontrar a la Virgen pues en Judith o en Esther o en cualquier otra parte ya simplemente vamos. porque no lo explicita de Exactamente. forma directa.
Ya, Lo que nos... pero es que entonces la Biblia no se haría literal esto de que si hubiera que escribir todo lo que hizo Jesús y lo que dijo, entonces sí que literalmente no entraría en los libros en el mundo, vamos. Exacto. Bueno, además está el tema de la disciplina del secreto, que ya tengo un par de videos en el canal. Quizás en algún momento podamos hacer un video en tu canal, porque justamente el hecho de que haya interpretación alegórica significa que hay una disciplina de algo que se guarda de forma secreta y las llaves para la interpretación de de esa lectura secreta, por así decirlo, o espiritual de la escritura, se le daba a aquellos a quienes Dios se lo quería revelar. Dice, porque le preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque a ellos no les ha sido dado comprender los misterios del reino de los cielos y a ustedes sí. A todos les hablaba por parábolas, pero las parábolas se las explicaba a los discípulos. ¿Sí? Entonces, ciertamente Cristo estaba siendo selectivo en a quién darle y a quién explicarle y a quién revelarle el significado espiritual de la escritura y quienes simplemente se quedaban con el sentido alegórico, perdón, con el sentido literal, a pesar de que los invitaba a entender el sentido espiritual, porque por ejemplo Jesús les dijo, ¿vieron a cuando Moisés levantó la serpiente? Bueno, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan capítulo 3. ¿Sí? ¿Vieron cuando Moisés dio el maná? Bueno, es necesario que descienda el maná espiritual, que yo soy el maná espiritual del cielo. ¿Sí? Y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Jesús les invitaba a reflexionar sobre el sentido espiritual de la escritura y ellos no lo querían aceptar. Entonces, como lo rechazaban, Jesús dijo, entonces, porque lo que tienen aún les será quitado. Y justamente ese pasaje se dice, es que esto me voló la cabeza realmente cuando lo empecé lo relacioné. El pasaje de que aún lo que tiene les será quitado, lo dice en relación al tema de la interpretación, de que como no querían entender cuando Jesús les hablaba de la interpretación espiritual del Antiguo Testamento, se les iba a cerrar el entendimiento. Iban a quedar todavía más ciegos, negándose por completo a entender la escritura espiritualmente. Y es un poco lo que les pasa al protestante. ¿Sí? Que se le dice, mirá, que el cruce del Mar Rojo figura del bautismo, pero que mirá, que el maná figura de la Eucaristía, pero que mirá tal o cual cosa, que, no sé, Isaías 22, ¿no? Eh, el que llevaba las llaves de la ciudad, ¿sí? Figura del Papa. ¿Sí? No, nada, no quieren. Entonces se cierra el entendimiento porque se niegan a recibir lo que Dios les está dando. Bueno, el sentido alegórico entonces nos lleva a entender que la escritura en general, ¿sí? Y los padres de la iglesia han extraído sentido alegórico de todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, de todos los evangelios. La única parte que yo he visto que nunca interpretaron o no intentaron interpretar alegóricamente fueron las epístolas, ¿sí? Pero lo que es Hechos, lo que es los evangelios y todo el Antiguo Testamento, incluyendo los deuterocanónicos, siempre le aplicaban esta regla del sentido alegórico, literal, moral y anagógico. Ahora vamos a ver los otros. El sentido moral. Este lo tienen los protestantes. Ellos le llaman, o por lo menos en las denominaciones en las que yo estaba, le llaman el sentido espiritual o la aplicación espiritual. O sea, si siempre te dicen vos tenés que narrar el hecho histórico y luego, o sea, yo como expositor o como predicador bíblico, siempre trataba de primero explicar el hecho histórico que estaba explicando y luego sacar una aplicación espiritual hacia nuestros días. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si Jacob era el engañador y por haber engañado tuvo tales y cuales consecuencias, bueno, la lección espiritual que sacábamos para nosotros era que engañar es malo. ¿Sí? Y que si Jacob hizo tales o cuales cosas y que, oh, casualidad, mira, fíjate que después Dios hizo que se la devolvieran, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, sacaba una lección espiritual. O mirá, los hermanos de José lo encerraron a José y qué pasó después cuando vinieron, cuando José fue el segundo después de Faraón, los hermanos de José fueron encerrados y se las devolvió. Entonces sacábamos lecciones espirituales, pero vos fíjate que no todos, no, ya lo vamos a ver más adelante, explícitamente, no todos los evangélicos te dicen que del Antiguo Testamento puedas sacar lecciones espirituales. O sea, entre los protestantes, algunos creen que hay un sentido moral en la escritura,
Pero hay quienes te dicen que no hay un sentido moral, que vos agarrás y decís, Moisés cruzó el Mar Rojo y eso fue útil para Moisés y para ese pueblo y para nosotros, ni nos va ni nos viene. ¿Sí? Es decir, es una negación explícita de que la Biblia tenga un sentido moral. Bueno, dice, los acontecimientos narrados, dice el numeral 117, el punto 2. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos, como dice 1 Corintios 10, 11, para nuestra instrucción. Y algo similar dice Hebreos 3, 4 y 11. Y luego tenemos el sentido anagógico, que esto viene a ser un poco como el sentido profético. Dice, podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna. Es decir, yo les dije al introducirlos, la escritura tiene un sentido histórico que fue lo que ocurrió en ese momento. Tiene un sentido moral que te acompaña y te enseña lo que hacer hoy, mañana, traspasado y en cada día de tu vida. Tiene un sentido alegórico que te enseña qué es lo que tenés que creer, ya lo vamos a ver enseguida. Y tiene un sentido anagógico que tiene que ver con la significación futura, hacia lo que tenés que tender, hacia lo que podés y debes aspirar. ¿Sí? Y ese es el sentido anagoge, por eso de lo que nos conduce, que en griego es anagoge, por eso el sentido anagógico, y que nos conduce a nuestra patria. Así, la iglesia en la tierra es signo o figura de la Jerusalén celeste, como enseña Apocalipsis 21.1, 22.5. Allí, por ejemplo, se está haciendo uso de este sentido anagógico o esta comparación entre la Jerusalén terrena y la Jerusalén celeste. Uno es lo terrenal y otro es lo eternal. Ahí se está haciendo uso de la significación eterna, del significado anagógico. Puede que los protestantes lo estuvieran tal vez mezclando, porque los protestantes te van a decir, sí, claro, la Jerusalén eterna es la iglesia en el cielo. A ver, por lo menos los grupos de protestantes a los que yo pertenecía, no sé cuál sería tu caso, pero fue distinto, igual. No, yo sí, similar. No sé, es que la verdad, en mi experiencia no se hablaba mucho del más allá, se hablaba sobre todo del más acá. Ah, mira, Entonces, entonces, bueno, pues no te sabría decir la verdad. ok, ok. Bueno, es que cada grupo protestante es, como dijera el otro día en el testimonio que grabé con Michele o con Wes, él dijo, donde tengas dos judíos tendrás tres opiniones distintas. Entonces con el protestantismo pasa exactamente lo mismo. Si hay tres protestantes vas a tener 7 opiniones distintas. Así que bueno, no es de extrañar que haya grupos que los que no le prestan mucha atención a la profecía y hay otros grupos en los que a lo mejor todo gira en torno a la profecía, así diametralmente opuestos puede llegar a ser. Bueno, se entiende entonces un poco lo que nos enseña el catecismo. Ahora vamos a ver las pruebas, porque esta es la parte más interesante tal vez del estudio. Textos bíblicos. Dice Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos, y acá yo por eso resalté el todos, ¿sí? No por un pasaje específico de aquí y tenemos 10, 15, 20, 30, 50 alegorías en todo el Antiguo Testamento, sino que les mostró por todos los profetas y les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y esto es lo que luego vas a leer, por ejemplo, en Mateo. Por ejemplo, este pasaje de acá, Mateo 13, 10 al 14. No, ese no, estoy... Ah, lo tenemos más adelante, el pasaje. Bueno, lo vamos a ver más adelante cuando habla de los cumplimientos. Sí, yo no sé si lo tengo en este documento, porque lo tenía en una versión. Ah, claro, eso es lo que está pasando. Bueno, tengo una versión más larga de este documento, que es la versión que yo di en mi canal, que es una versión de casi 2 horas de este video. Acá va a ser más corto que eso, espero. En donde justamente tomo varias profecías de los evangelios y muestro justamente cómo son alegóricas. ¿Sí? Y voy mostrando el Antiguo Testamento y el Nuevo, y estoy mostrando cómo dice, esto sucedió para que se cumpliese, voz fue oída en Ramá, Raquel que llora a sus hijos, y eso lo aplica a la matanza de los niños de Herodes. ¿Sí?
Y así muchos otros pasajes donde justamente estoy demostrando que, que todos los apóstoles estaban interpretando justamente el Antiguo Testamento diciendo, mira, esto que vos agarrás y ves como un pasaje que no tiene ninguna aplicación, en realidad fíjate que es una profecía cumplida, o en la persona de Cristo, y esto que voy a decir es muy importante, o en la persona de Cristo, o en el entorno de Cristo, porque no solamente las escrituras hablan de Cristo, hablan de los papas, hablan de la matanza de los niños, hablan de Judas, hablan de María, hablan de los apóstoles, hablan de los obispos, o sea, no hablan de Cristo y el entorno de Cristo, no solamente específicamente de la persona de Cristo, que es lo que tienden a pensar los protestantes. Ellos no se dan cuenta de esto. Ellos agarran y te la citan, ¿sí? Y te dicen, sí, mira, acá está hablando de la matanza de los niños, pero no se dan cuenta de que entonces la escritura nos está dando permiso y nos está demostrando de que las profecías no solamente hablan de la persona específica de Cristo, sino que hay profecías acerca del contexto de Cristo, y especialmente importante para nosotros los católicos es esto, porque tenemos un montón de profecías que los padres han entendido en relación a la Virgen María. Hay pasajes y profecías en relación a la iglesia, a los apóstoles, a Judas, a la Virgen María, a hechos concretos espirituales que ocurrieron en la iglesia y que le ocurrirán a la iglesia. Hay profecías acerca del anticristo, no solamente en relación a Jesucristo mismo. Esto es muy importante porque cuando venga un protestante y te diga, porque las escrituras hablan de Cristo, no de María. No, 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 para. Mira este pasaje, no habla de Cristo, habla del contexto de Cristo. Mira este otro pasaje, habla de, de la iglesia. Mira este otro pasaje, habla de Judas. Y mira este, habla de los apóstoles. Y mira este, habla de tal situación. Y mira esta, de la matanza. Entonces vos les podés abrir la cabeza con esto para entender de que la escritura también puede hablar de María. Los protestantes no te van a creer que Judith hable de María, no, no, pero podés agarrar y decirle, bueno, mira Ana, mira el caso de Ana. O sea, es una profecía de María. ¿Sí? Mira, Absolutamente. De hecho, el claro, primer vídeo sobre Mariología que hice mencioné ese caso. Pero claro, o sea, claro, si no entendemos que hay una... Es que yo, perdón a los oyentes, siempre menciono lo mismo, que es la encarnación, pero claro, es que en la medida en la que Cristo se encarnó, no todo puede hablar solo de la persona de Cristo, porque Cristo entró en nuestra historia. Entonces, efectivamente, eso tiene unas implicaciones, que tiene una madre, implica que tiene unos hermanos, que funda una iglesia, que tiene unas autoridades. Entonces, todos estos tipos veterotestamentarios, por ejemplo, aluden no solo a Cristo, sino a un montón de gente más, como estás diciendo, a un Judas, a la matanza de los niños, a dónde se dirige la iglesia, un montón de cosas más, montón de cosas más, ¿no? La mayordomía también en Pedro, o sea, un montón de cosas. sí, a ver, y de los sacramentos. O sea, el caso acá del maná, también el caso de, como dijimos, el curso del Mar Rojo, que hay un montón de figuras más de los sacramentos, ¿no? Hasta el mismo Melquisedec prefigura también el sacerdocio que le da pan y vino a Abraham, el sacramento de la Eucaristía con el nuevo sacerdocio. Bueno, son innumerables, o sea, hasta el bautismo de este, ¿cómo es? Este que era asirio, Naamán, sí, que entra al río Jordán leproso y sale con... Sí, 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 sí. Bueno, entonces, ¿y qué hizo? Le curó la lepra, o sea, bañarse en el río le curó la lepra, totalmente sin sentido si lo querés entender literalmente, nada más que lo vas a ver como un hecho milagroso, pero no te vas a dar cuenta que está prefigurando el lavatorio del sacramento del bautismo, del sacramento del bautismo. Entonces, justamente, entender y sistematizar un poquitito este tema de los sentidos de la escritura, nos ayuda a ponerle los puntos sobre la I a un protestante que quiera negar el hecho de que nosotros le digamos, che, mira, los sacramentos están profetizados en la Biblia. Y María está perdón, profetizada. perdón que te interrumpa, pero justo el otro día me acordé de uno que me llamó mucho la atención, que fue precisamente, mencionaste a José, vendido por sus hermanos, acusado por Potifar, por la mujer de Potifar, etcétera. Claro, ¿a quiénes les interpreta los sueños que dependían de Faraón? Al copero y al panadero, de las copas de vino y al que hacía Mira, panes. O es sea, es cierto, una no me había cosa dado cuenta.
Es cierto, no me había dado cuenta. Buen punto, ya voy a profundizar en eso, te agradezco el tip. Bueno, volvamos un poquito entonces. Esto que estamos comentando entonces es justamente para instruirnos y entender que la Biblia demuestra que no toda profecía es exclusivamente en relación directa a la persona específica de Jesucristo, sino que hay profecías en torno al contexto de Cristo y por tanto podemos hablar de profecías acerca del sacramento o de los sacramentos y profecías acerca de María que son y hacer profecías acerca del papado, que son generalmente las más rechazadas por por los protestantes, porque no te van a negar que haya un segundo Adán, no te van a llegar a negar que haya alegorías acerca de la iglesia, pero te van a negar que haya profecías acerca de una segunda Eva, que haya profecías acerca del papado, de María, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este concepto abre la cabeza, primero la del católico y segundo, la de un protestante que pueda tal vez estar buscando la verdad y dándose cuenta y descubriendo que, wow, mira, es que realmente la escritura habla de María, habla de los sacramentos. Bueno, sigamos. Juan 26, 19. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dice. Claro, les estaba hablando ahora a ellos porque escuchaban que constantemente le hablaba en el género alegoría a los judíos. Mateo 13, 10 al 14. Los discípulos se acercaron a decirle, ¿por qué les hablas con parábolas? Él les respondió, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Uy, eso es discriminador, Dios. Este Dios que discrimina. No, no, no. Es que ya va a explicar luego el Señor Jesucristo que a los perros no se les da las perlas, pero las perlas no se le dan a los cerdos, ¿sí? Eh, las cosas más santas y sagradas, dice, ellos las van a pisotear, las van a menospreciar, se van a burlar y van a venir y los van a perseguir. Oh, casualidad, ¿qué ocurría? Judíos persiguiendo a la Iglesia Católica. Todos los protestantes justamente negando las perlas de la Iglesia, los sacramentos, María, el purgatorio, todo lo que era misterio, o sea, niegan que la Iglesia sea una iglesia mística, niegan que la iglesia sea administradora de los misterios, es decir, dice en la Biblia que Pablo habla a los Corintios que la iglesia es administradora de los misterios, pero no tienen ni remota idea de lo que son los misterios, ¿sí? Y lo niegan, y lo que no entienden lo niegan. Entonces, claro, si entendemos esto, vamos a saber por qué un protestante no se puede poner de acuerdo y una discusión con un protestante puede potencialmente transformarse en una discusión de sordos, ¿sí? Bueno, dice, a vosotros se os ha concedido el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque al que tiene se le dará y tendrá abundancia. Uy, querido hermano, a la Iglesia Católica se le ha concedido abundancia en la interpretación de la Escritura, porque este texto está en el contexto de la interpretación de las enseñanzas de Jesús, de la abundancia en la interpretación, de un depósito de la fe amplio, generoso, conocedora de los misterios y algunas de las profundidades que Dios nos ha querido revelar, y habla de una enseñanza y una comprensión muy estrecha y limitada de la fe, que es limitarse a el evangelio puro de los apóstoles, que Cristo murió en la cruz, se encarnó y resucitó al tercer día por tus pecados, y se acabó el evangelio según los protestantes. Y que eso es el árbol pelado, eso está más maldecido que la higuera de los judíos. ¿Sí? Que la higuera de los judíos al menos tenía rama y hojas, no tenía fruto, pero tenía rama y hoja. O sea, el protestante tiene nada más que el tronco pelado del evangelio, ¿sí? Y no comprende los misterios, no comprende las perlas, no comprende los secretos, ¿sí? Absolutamente. Y bueno, a mí siempre me ha parecido que eso es una fe como muy minimalista. Le arrancan todo lo interesante. No que no sea interesante el misterio pascual de Cristo, pero quiero decir, hay muchas cosas que envuelven eso y que por ser, digamos, menos importantes que el propio sacrificio redentor, no significa que no sean nada importantes o que no haya que hablar de ello o que ello no encierre una enseñanza importante o que nos ayude a saber cómo vivir nuestra vida cristiana. Pero es que el problema es que en ese minimalismo se han quedado sin piedad. O sea, los protestantes no tienen devociones. Tienen un mensaje que repiten una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que no lo lleva uno a ninguna parte, que no invita al combate espiritual
y que produce que sean sus iglesias una estafa piramidal. Yo llego allí, me sueltas el discurso de siempre, acepto a Jesús como Señor y Salvador en mi corazón y a partir de ahora, como ya me he salvado, todo lo que tengo que hacer es meter más gente y meter más gente y meter más gente. Y ya está, o sea, es una estafa piramidal, no hay nada dentro. Entonces es el problema, que no hay fruto espiritual ahí. Es una organización, efectivamente, que no es mística, que es puramente humana. Es una organización como cualquier otra. Es por eso que no hay mormones sin el protestantismo, ni hay testigos de Jehová sin el protestantismo, porque al final la estructura es la misma mentalidad, es la misma forma de retorcer la escritura, es la misma forma de generarse autoridades autoconstituidas que niegan toda la tradición previa, etcétera. O sea, yo entiendo que eso no conduce a ninguna parte y además yo no entiendo cómo se pueden sentir cómodos con eso, porque es que es todo absolutamente subjetivo. Es que es increíble y luego hablas con ellos y es como hablar con una pared. Son incapaces de razonar con lógica. Es que de verdad yo a veces me desespero porque de verdad es que digo, pronto haré un vídeo sobre William Tyndale, que decía un protestante que no, que lo quemaron por traducir la Biblia. Yo le expliqué que no era por eso, pero nada, es igual que hablar con una pared, lo mismo. Así es. Bueno, sigamos. Dice, porque al que tiene se le dará y tendrá abundancia, pero al que no tiene, por causa de rechazar la interpretación alegórica de las escrituras y los misterios de Dios, al que no tiene, al que no cree, lo que tiene incluso se le quitará. A los judíos se les quitó todo y los protestantes están ahí en la balanza, de mal en peor, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Un protestante histórico, un luterano, un calvinista tiene mucha mejor teología que un bautista, que un pentecostal. ¿Por qué? Porque reconocen más cosas de la iglesia original. Y mientras más hacia adelante avanzamos en el tiempo, es decir, mientras más siglo XX, XXI, XXII, XXIII, cuando eso sí llega, porque el Señor probablemente venga antes, más tergiversado y torcida va a ser la hermenéutica de estas personas. Ni hablar de lo que está pasando con el modernismo, que es todavía peor el modernismo que el protestantismo, porque el modernismo le quita el más básico de los sentidos, que es el literal. Los protestantes por lo menos entienden que hay un sentido literal y entienden que a regañadientes y a medias tintas entienden que hay un sentido alegórico y uno espiritual, pero el modernista literalmente elimina el sentido espiritual, el sentido literal. O sea, es que es una piedra flotando en el aire. Eso no tiene, no sé, es un barco a la deriva sin timón y sin vela. O sea, para donde quiera llevarlo el mar, allá lo lleva. Bueno, dice, por eso les hablo con parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, con el oído oiréis, pero no entenderéis, y con la vista miraréis, pero no veréis. ¿Por qué? Porque no quisieron entender el lenguaje espiritual de Jesucristo. No quisieron entender que la escritura tenía un sentido espiritual, profético y alegórico, eh, que contenía todo el misterio de Jesucristo. Los protestantes creen en un solo misterio, básicamente, el de la encarnación. Pero dice el apóstol Pablo a los Corintios que somos administradores de los misterios. Fíjate, Pablo le dice a Timoteo, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. ¿Sí? Está hablando de un misterio en particular, pero Pablo dice que la iglesia es administradora de los misterios, en plural. Y los protestantes creen en uno. ¿Cuáles son los otros misterios? Eucaristía, sacramento del bautismo, sacramento del orden, la extrema unción, etc. ¿Cuáles son los otros misterios? La doctrina de la Trinidad. Bueno, los protestantes no saben que eso es un misterio, lo creen algunos, pero sin saber que es un misterio. ¿Sí? Lo mismo sucede con el tema del purgatorio o con el tema de los santos. Son cosas que la iglesia creía, pero explícitamente confesaba que no lo ponía por escrito o que evitaban escribirlo explícitamente y que solamente hacían menciones en donde el que leía sobreentendía porque conocía previamente. ¿Sí? Entonces, se lo habían transmitido oralmente y cuando en la carta se tiene que hacer referencia a algo de eso, se hace referencia implícita asumiendo que el lector
ya conoce, porque fue instruido oralmente, en tal o cual cosa. Eso lo confiesan explícitamente los padres de la iglesia y hablo de ello. Los invito a los lectores a buscar en mi canal los videos que he hablado sobre la disciplina del secreto y allí explico más en detalle esto. Mateo 13 dice, todas estas cosas habló Jesús a las multitudes con parábolas y no les solía hablar nada sin parábolas para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca con parábolas, proclamaré las cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Ocultas desde la creación del mundo. Claramente, confiesa Jesucristo que Cristo hablaba de cosas ocultas. La pregunta ahora es, ¿todo lo que tenemos en los evangelios es lo único que enseñó Jesucristo? Las 50, 70, 80, no saqué la cuenta. Los 70, 80, 100, 200, 300, ponerle un número, no importa. Discursos específicos y enseñanzas orales de Jesucristo. ¿Es lo único que enseñó Jesucristo en Claro que 3 no, años y medio? claro que no. Que las repetía como lorito, digamos, aquí y allá, y siempre decía lo mismo, no decía ni una palabra más. Bueno, el libro de los Hechos nos viene a enseñar explícitamente un ejemplo que no está en la Biblia, que se llama ágrafas de la Biblia, cuando dice, porque como dijo el Señor Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir. Vamos, muchachos protestantes, los desafío, busquen ese texto en los evangelios. No está. Hay cosas parecidas, pero nada que diga explícitamente, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y dónde está lo que dice el libro, creo que de Hechos? Que después de su ascensión, después de su resurrección, durante 40 días, les estuvo predicando acerca del reino de los cielos. Vamos, muchachos protestantes, a ver, que me digan dónde está esa revelación en la Escritura, porque en ningún lado lo dice. Vamos, muchachos, a ver, busquemos. Pablo reconoce que él fue discipulado por Cristo en persona, que el Evangelio no lo aprendió de hombre alguno, ni lo leyó en ninguna escritura, sino que por revelación de Jesucristo. Vamos, muchachos protestantes, a ver, búsquenme a ver dónde está la revelación de Jesucristo, San Pablo. Es que hay revelación de palabra de Dios que no está contenida en la escritura, sino en la tradición oral, porque Cristo hablaba de cosas ocultas desde la creación del mundo y que no todas ellas quedaron registradas en la escritura, porque no todas las enseñanzas de Cristo están en los evangelios y porque no todas las enseñanzas de Cristo están escritas tampoco en las cartas del apóstol San Pablo, porque dice San Juan que las enseñanzas de Cristo y sus actos fueron tan innumerables que no se contendrían en miles y miles de libros. Pero tenemos 4 evangelios nada más. Dice Romanos 15, 3 al 4. Pues tampoco Cristo buscó su complacencia, antes bien como está escrito. Los ultrajes de los que te ultrajaban cayeron sobre mí, porque todas las cosas que ya estaban escritos fueron escritas para nuestra enseñanza, es decir, no solamente para los judíos como un relato histórico, sino para que nosotros las entendamos alegóricamente. Romanos capítulo 15 y también 1 Corintios capítulo 10, que da una enseñanza similar a esta, ¿sí? Saca lección moral de todos los que quedaron tendidos en el desierto por participar del maná indignamente. Y Pablo aplica ese criterio de ese hecho histórico de quedar tendidos en el desierto los que prefirieron las codornices al maná, ¿sí? Y lo aplica a la iglesia y le dice a la iglesia, miren que todos aquellos fueron bautizados en Moisés y en la nube, ¿sí? Al igual que ustedes fueron todos bautizados por el agua, ¿sí? Y en el Espíritu Santo. O sea, bautizados en Moisés significa el cruce del Mar Rojo y bautizados en la nube significa el bautismo del Espíritu Santo. 2 prefiguraciones explícitas. Ahí está confesando, bautizados en Moisés, dice que el bautismo del cruce del Mar Rojo es figura del bautismo de agua y que haber sido sumergidos, por así decirlo, en la nube de la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, figuró el bautismo del Espíritu Santo. Dice, todos ustedes han sido bautizados en el agua y en el Espíritu. Y al igual que aquellos comían en el desierto el maná, pero prefirieron las codornices, miren que ustedes no vivan en la carne, porque a ustedes se les da el maná de Cristo, no coman las codornices de este mundo. ¿Sí? Y está sacando entonces aplicación espiritual para enseñar en 1 Corintios, creo que es 10 y 11,
donde después va a hablar justamente de participar de la cena indignamente, porque es el mismo contexto, y lo está haciendo interpretando alegóricamente. Por eso dice, todas las cosas que ya están escritas fueron escritas para nuestra enseñanza. ¿En qué lenguaje? No solamente en el lenguaje histórico, no solamente con el lenguaje de aplicación moral, sino que Pablo saca de la interpretación histórica y de la interpretación alegórica del bautismo del agua, del bautismo del Espíritu y de la Eucaristía para forjar la conducta y las advertencias de, para los creyentes de la iglesia. Segunda Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando, y aclaro acá una nota marginal mía, cuando en las sinagogas se lee en el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, es decir, el velo de que solamente creen en la interpretación histórico, gramática y literal, como los protestantes, y que los protestantes tienen a medio descubrir, ¿sí? Porque creen en algunas de las cosas siempre y cuando ellos se encuentren y se den cuenta en el Nuevo Testamento que hay un permiso explícito para tomar un pasaje del Antiguo Testamento como alegórico. Por eso no tienen problemas para interpretarte que Melquisedec tiene una significación alegórica en el Nuevo Testamento, pero sí tienen problemas para entender que el cruce del Mar Rojo y el hecho de que hayan sido bautizados bajo la Shekinah de Dios, no se dan cuenta porque todavía no se han dado cuenta de que Pablo alude justamente a la alegoría o a la interpretación alegórica de esos dos aspectos del sacramento del bautismo allí en 1 Corintios 10. Como no se dan cuenta, te dicen que, que el bautismo de Moisés no prefigura al bautismo de la iglesia. O no se dan cuenta, y esto hay un ex sacerdote católico, Francisco La Cueva, que él escribió un comentario que se llamaba Matthew Henry. Matthew Henry, no me acuerdo de qué nominación es, murió cuando estaba escribiendo el libro el comentario a Romanos. El comentario a Romanos lo retomaron un grupo de protestantes, y después Francisco La Cueva, sacerdote católico apostólico romano apóstata, él retoma a partir de Romanos y hace el comentario creo que segunda de Pedro, cuando dice: el bautismo que se corresponde a esto ahora os salva, ¿sí? Donde Pedro está tomando el arca en el medio del diluvio, donde 8 personas fueron salvadas por las aguas, y dice: ese bautismo es figura de nuestra salvación. O sea, aquel bautismo los salvó, y, y ahora este bautismo nuestro de la iglesia nos salva, y es una declaración explícita de que el bautismo es la salvación y no meramente un símbolo, ¿sí? Pero el protestante no lo entiende porque no entiende, no se da cuenta de que ahí se está tomando este sentido alegórico del diluvio, ¿sí? No solamente el sentido literal, sino el sentido alegórico del diluvio, y está diciendo que el diluvio es figura del bautismo de la iglesia, ¿sí? Sí, de hecho, estoy buscando, hay un libro, es correcto, es este. Hay un libro que yo me lo imprimí cuando consulté con uno de mis líderes evangélicos cuando estaba en proceso de conversión. Me mandaron el libro, el tomo octavo de Francisco La Cueva, de un curso que hizo él El curso de formación teológica evangélica. ese mismo, pues el tomo octavo es Catolicismo Romano, ¿no? Sí. Y entonces él es donde empieza a hacer todo el desarrollo, lo tengo aquí en PDF, la Virgen, los sacramentos, doctrina sobre la salvación. Y yo me acuerdo que tenía como, no sé, 4 meses o así estudiando la doctrina católica y tampoco tenía tanta experiencia ni tanto conocimiento, pero yo me leí ese libro y dije, pero si es que esto no es lo que enseña la Iglesia. Y hacía un montón de hombres de paja y no acababa de explicar nada, solo se quejaba y rebuznaba, pero no acababa de explicar nada. Y yo realmente no me pareció, pero nada convincente. De hecho, todavía se lo regalé a una persona y me lo imprimí otra vez para tenerlo yo en papel también y estudiarlo y demás, pero no me convenció nada. Y luego otro también que me habían enseñado, que es A las fuentes del cristianismo, de Samuel Vila. También muy parecido. Mucho hombre de paja, mucho
anticatolicismo en realidad. O sea, en realidad no vi una buena argumentación, porque la argumentación suya como académicos es la misma que la de evangélico de a pie, lo que pasa que con términos un poco más técnicos, pero al final se resume en porque yo entiendo que la Biblia no dice esto y porque lo dice la Biblia, porque lo digo yo. Ya está, es un poco así. No tiene tampoco mucho más, no se apoyan en nada, ni en nadie, no tienen ninguna autoridad, ni ninguna supervisión, ni nada. Esto es así porque te lo digo yo, porque lo dice la Biblia, porque lo digo yo. Ya está, ese es el resumen de todo. Bueno, este pasaje, hablando de la cueva, ese libro, el de Samuel Vila, yo no lo he leído varios otros libros de Samuel Vila, pero no ese que decís. Sí he leído este de Catolicismo Romano de la cueva y lo abandoné en su lectura porque finalmente por los padres de la iglesia me di cuenta que el mentiroso era la cueva. Sí, en mi proceso de conversión hacia el catolicismo estaba leyendo ese libro y lo abandoné cuando me di cuenta de que estaba mintiendo acerca de todas las cosas que enseñaban los padres de la iglesia. Pero bueno, volviendo a este tema de la cueva dice en su comentario Matthew Henry que este pasaje de Pedro, cuando habla del el bautismo que ahora los salva, el bautismo que se corresponde a esto, ahora los salva, dice, este es el pasaje más difícil de explicar de toda la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pasaje explícitamente dice que el bautismo te salva, ¿sí? Y él encuentra extremadamente difícil explicar cómo hago para que la Escritura diga que el bautismo no salva cuando la Escritura dice que el bautismo salva. Eso es ¿Entendés? como la de Santiago, veis que el hombre se justifica por sus obras y no solo por sus... Es que es un texto muy difícil, pero ¿cómo va a ser difícil si es que es lo más literal que hay? O sea, o Juan capítulo 6, con este es mi cuerpo, esta es mi sangre, mi verdadero cuerpo, mi verdadera Bueno, sangre, quien no como mi cuerpo, quien no beba mi sangre y así. Es que son textos muy difíciles, no son difíciles, es que no encajan con tu preconcepción doctrinal. ¿por qué? ¿Por qué, Samuel? Por esto que estoy subrayando acá. Porque cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, en este caso de los judíos, no descubierto, en el caso de los protestantes, a medias descubierto. No lo entienden, no saben cómo entender la escritura, no saben encontrar y comprender el sentido alegórico de las escrituras, porque a pesar de que la Biblia se los diga explícitamente, ellos están esperando un permiso súper claro, súper explícito, para recién entonces ir y comprender ese pasaje del Antiguo Testamento. Si no, jamás te van a entender que el diluvio sea una prefiguración del bautismo. Pero bueno, vamos a los padres de la iglesia, porque hemos mostrado que la escritura habla de que la escritura fue escrita para nosotros, de que tiene alegorías y de que habla de un lenguaje, habla en un lenguaje espiritual. Y hay muchos otros textos que no estamos leyendo, porque si no sería todavía mucho más largo. Textos patrísticos. En la Catena Áurea, hablando sobre Mateo 2:11, esto tomándolo del comentario de la glosa, dice, los tres hombres que ofrecen a Dios sus dones representan a sus pies las naciones venidas de las tres partes del mundo. Mientras abren sus tesoros, hacen salir del fondo de su corazón la confesión de la fe. Lo hacen en la casa. Yo quiero resaltar algunas cosas. Lo hacen en la casa para enseñarnos que no debemos publicar los tesoros de nuestra alma. Ofrecen tres dones, esto es, la fe en la Santa Trinidad. También puede entenderse que de sus tesoros abiertos ellos ofrecen lo que son figuras de los tres sentidos de la Sagrada Escritura, el histórico, el moral y el alegórico. ¿Sí? O las tres partes de la ciencia, la lógica, la física y la moral, ciencias todas que sirven a la fe. Independientemente de que resulte difícil entender esto si vos no crees que Bueno, los padres, perdón por la interrupción. Esto filosóficamente sería modo, especie y orden, entiendo. Es todo lo mismo. bueno, no soy un experto en filosofía, así que en todo caso un día harás un video en mi Ah, canal para explicarnos eso, porque en filosofía no era lo que más me gustaba, así que quizás tengas razón, pero me has dicho algo que no sé. quizás no, ¿eh? Era más una pregunta que una afirmación. Si alguien en los comentarios nos lo quiere responder, lo agradecería un montón. Ok, ok, bueno, lo que quiero rescatar de esto es que bajo esta concepción de que creen en los múltiples, ahora introducimos este término, múltiples sentidos de la Sagrada Escritura, ¿sí? El histórico, o sea, el literal, el moral y el alegórico, que el alegórico puede ser, como dice
el, ¿cómo es? El catecismo alegórico, o puede ser también anagógico cuando habla de las realidades eternas. ¿Sí? O sea, es como que este alegórico incluye al anagógico, ¿sí? Que es un subgénero de la alegoría. Así como la parábola es también un subgénero de la alegoría, bueno, el sentido anagógico es también un subgénero dentro de la alegoría. Por eso dije, depende de cómo los quieran agrupar, los van a llamar de una manera o de otra. Pero todos reconocen no solo un sentido histórico, no solo una aplicación moral o espiritual, como enseñan los protestantes, que los protestantes creen mayormente en esto, generalmente, no todos, sino también explícitamente que la escritura, no 2 o 3 o 4 o 5 o 50 pasajes, sino la escritura del Antiguo Testamento tiene un sentido alegórico. Dice San Juan Crisóstomo en su comentario a Mateo, en la homilía 17, no Mateo 17, sino en la homilía 17. Santo es el bautismo. La gracia que se concede por medio del sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, está acá hablando de de los dos sacramentos de bautismo y Eucaristía, y otras del mismo orden, o sea, el resto de los sacramentos. Los misterios, notemos que le llama, ¿cómo le llama a la Eucaristía y al bautismo? Y a los otros sacramentos le llama los misterios. Y dice, los misterios de Bueno, la verdad. que significa lo mismo. De ahí viene. Vamos, sacramento, Exacto. misterio, es lo mismo. Bueno, sí y no. Bueno, Todo sacramento misterio tiene un sentido más amplio, más pero amplio, exacto. Todo sacramento es un misterio, pero hay misterios, como la doctrina de la Trinidad, que no son sacramento. O la encarnación de Jesucristo es misterio y no es sacramento. Pero todo sacramento pertenece al conjunto de los misterios, que son las perlas de las cuales dijo Jesús, no se las den a todo el mundo, no las anden publicando. O sea, es una consecuencia de que los herejes publicaron las perlas de la iglesia, que la iglesia no tuvo más remedio que dejar de ocultarlas y a empezar a defenderlas públicamente. Y por eso es que todo protestante hoy sabe que la iglesia cree que la transubstanciación. Pero eso no ocurría en la iglesia primitiva. Nadie sabía que existía algo llamado Eucaristía o misa. Nadie sabía eso excepto los bautizados, ni siquiera los catecúmenos. Los catecúmenos solamente muy al final de su catecumenado se les enseñaba que existía algo llamado Eucaristía y que se les daba así por encimita nomás, pero no se les explicaba el significado. ¿Sí? De hecho, a los catecúmenos se les enseñaban que a Dios le podías llamar Dios, pero solamente faltando 8 días, mira lo que voy a decir, faltando 8 días para su bautismo, se les enseñaba el Padre Nuestro y se les decía, te voy a enseñar un secreto, un misterio. Y esto es un misterio. Podés llamarle Padre a Dios. Blasfemia para un judío, porque ¿cómo le vas a llamar Padre a Dios? ¿Sí? El Padre Nuestro pertenece a los misterios de la iglesia. ¿Sí? El hecho de llamarle Padre a Dios es un misterio, una gracia, una perla concedida a la iglesia. ¿Sí? O sea, fíjense cuántas cosas que hoy tenemos como trivializadas, ¿sí? Significaban algo oculto, no revelado a nadie fuera de los bautizados. De hecho, los obispos dicen, ayer no te revelé esto porque no estabas bautizado, ahora has sido iluminado, mira, cuida de que nadie se entere de esto. Explícitamente lo confiesan. de hecho es la terminología, es lo más, es muy primitivo esto de concebir al bautismo como una iluminación. Esto está muy presente en los primeros siglos. Sí, sí, así es. Es uno de los nombres del bautismo. Está en la Biblia, por cierto, pero los protestantes no se dan cuenta, porque justamente Hebreos capítulo, no sé si es el 10, cuando dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don de Dios, pasaje que también la Cueva dice que es en el top 5 de los más difíciles de la escritura, ¿sí? Y que he leído 10 libros diferentes y encontré 70 explicaciones diferentes sobre Hebreos capítulo 10 y 6, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque dice, habla de los que fueron bautizados y gustaron de la regeneración. No lo pueden entender porque ellos no asocian regeneración con bautismo y el nombre de iluminación. Pero bueno, seguimos viendo que por no entender la alegoría del Antiguo Testamento, tampoco pueden entender entonces el Nuevo. ¿Sí?
y los pasajes que para un católico debieran ser relativamente mucho más simples, no es que no tenga pasajes difíciles la Biblia, ¿sí? Pedro lo confiesa, ¿sí? Pero que debieran ser relativamente más simples, son extremadamente difíciles de explicar para los protestantes, justamente porque no entienden la tipología del Antiguo Testamento y cómo el Nuevo Testamento enseña esa tipología. Bueno, seguimos. Dice, los misterios, sacramentos, el hecho del Padre Nuestro, el credo, la doctrina de la Trinidad, la Virgen María, el purgatorio, la intercesión de los santos, todo eso y más también pertenece a lo que la iglesia conocía como los misterios. Por eso no los restringe solamente al bautismo y a la Eucaristía, sino a muchas otras. Dice, porque así como las perlas cuando están en las conchas se encuentran en lo profundo del mar, así los misterios divinos, plural, ¿no? O sea, no solamente el misterio de la encarnación, vuelvo a insistir sobre eso, plural. Los misterios divinos se encuentran en la profundidad del sentido de las sagradas escrituras. Mientras que el protestante insiste e insiste, insiste en encontrar lo que solo esté flotando en la superficie del mar. Dios nos manda, como en los Proverbios capítulo 2 dice, si lo buscares a los tesoros como un tesoro escondido y cavares profundamente, ¿te acordás de ese pasaje de Proverbios? Sí, bueno, entonces alcanzarás la sabiduría. Ajá, claro, ahora entiendo por qué los protestantes le sacaron sabiduría al Antiguo Testamento. Es que está todo relacionado. Es que si le quitas las profundidades de la riqueza de Dios, te quedas sin sabiduría, porque dice que la sabiduría la encontrarás si cavas profundo. Y los protestantes no quieren cavar profundo. Entonces se quedan con lo que hay ahí flotando arriba del mar. San Dionisio Areopagita, en su carta al obispo Tito, porque es contemporáneo, es amigo y son dos discípulos del apóstol San Pablo. Por cierto, dice, he pensado que era conveniente que yo te explicara lo mejor que pudiera a ti y a otros la gran variedad de símbolos sagrados con que se representan los misterios de Dios. Pues si no se entiende el simbolismo, no son invenciones de una increíble y monstruosa fantasía. Esto que tengo resaltado en rojo, ¿no lo has escuchado en boca de algún protestante? Ustedes inventan cosas y tienen una interpretación monstruosa que es diabólica y... Es ¿Por poesía, qué? que hacemos poesía, dicen. Sí, bueno, ¿por qué? Porque no entienden el simbolismo. Y lo reconoce San Dionisio porque lo puede vivir en carne propia cuando le tiene que predicar a los judíos que de forma mucho más extremista que los protestantes no entienden la interpretación alegórica. Entonces, ¿qué dice San Dionisio? Mira, es que al no entender el simbolismo, los herejes y los judíos y los judaizantes nos andan diciendo que andamos inventando cualquier cosa. ¿Sí? Miren lo que dice nuevamente San Dionisio en el escrito sobre la jerarquía celeste. Elevemos nuestra mirada a la medida posible a las luces que nos ha otorgado el Padre. Luz, 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 no tinieblas. Sin la luz espiritual que da Cristo, no se entiende la escritura del Antiguo Testamento. A las luces que nos ha otorgado el Padre en las Sagradas Escrituras. Y consideremos, en cuanto somos capaces, las jerarquías de las inteligencias celestes, que ellas nos revelan de modo simbólico y anagógico. Es decir, las escrituras, de modo simbólico y anagógico, nos revelan, está escrito medio raro en un lenguaje antiguo, pero lo que dice es, las escrituras nos revelan de modo simbólico y anagógico lo que existe en las jerarquías celestes. Y este escrito sobre la jerarquía celeste tiene como propósito demostrar que la jerarquía eclesiástica está basada en la jerarquía celeste, que la jerarquía piramidal de la iglesia no es porque Constantino se la inventó, es porque Dios diseñó el cielo de esa manera. Y cuando Satanás quiere destruir la estructura jerárquica de la iglesia, es porque niega la autoridad de Dios y la jerarquía que hay en los cielos. Y básicamente eso es uno de los varios mensajes y enseñanzas principales de este escrito de San Dionisio de Areopagita.
¿Por qué está tan empecinado Satanás en destruir el magisterio y la estructura jerárquica de la iglesia? Porque reflejan al cielo. La iglesia militante es figura o debe ser figura de la iglesia triunfante. Mirá, Samuel, lo que dice los libros protestantes. Estos libros eran mis libros de cabecera en los distintos institutos bíblicos en los que yo estudié cuando era protestante. Uno de los Hermanos Libres y 2 institutos bíblicos de bautistas. Le dice José María Martínez, un libro que tiene como 400 páginas. Métodos de interpretación bíblica, dice. Ni la interpretación de la Biblia, ni la de ningún texto literario debe darse en principio por buena la teoría de significación múltiple. Chau, taja al horno. José María Martínez, no te vas a poder poner de acuerdo nunca con los padres de la iglesia, porque ellos reconocen que tienen un sentido múltiple. No es una cuestión de un capricho del catecismo, ¿sí? Es que los padres de la iglesia aprendieron eso de los apóstoles. Pero además es que si lo niegan, que lo nieguen todo. Entonces que no encuentren tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Bueno, Porque en el momento en el que tienes una significación histórica y otra moral o otra alegórica, pues entonces ya te tienes que cargar una de las dos. Ni siquiera puedes buscar prefiguraciones veterotestamentarias. hay que ver que José María de Martínez necesita 400 o 500 páginas para decir que, y después de estudiar 400 o 500 páginas, negar lo evidente de la escritura. Entonces, claro, ¿cómo no vas a estar lleno de pasajes difíciles? Yo tengo 2 libros acá en mi biblioteca atrás que son justamente sobre pasajes difíciles. Y justamente cuando uno va y lee, esos libros pasajes difíciles son libros protestantes, cuando uno va y lee, se dan cuenta cuán disparatadas son las explicaciones que tratan de dar cuando vos comparás esas explicaciones con los padres de la iglesia. Y cuando te das cuenta de qué natural que es la interpretación de la escritura, aunque tenga excepciones y pasajes difíciles todavía, pero son muchísimo menos que, que los pasajes difíciles que tienen los protestantes. Dice entonces, no se puede dar por buena la teoría de la significación múltiple. Paso, es decir, la idea de que un mismo texto se le pueden atribuir distintos sentidos que permitan e incluso exijan interpretaciones diferentes. Este es tremendo. El de Gordon Fee es tal vez uno de los más radicales. Dice, todos los relatos del Antiguo Testamento no tienen el propósito de dar lecciones morales. Mira, este niega el sentido múltiple. Este niega en particular el sentido moral. Dice, el propósito de los distintos relatos es decir lo que Dios hizo, meramente un sentido histórico, en la historia de Israel, no ofrecer ejemplos morales sobre la conducta correcta o incorrecta. Muy a menudo escuchará a la gente decir, lo que podemos aprender de esta historia es que no debemos hacer o decir. Básicamente, arranca 1 Corintios capítulo 10 y 11, porque Pero, justamente... pero es que además no lo llevan a la práctica. Porque si no pueden sacar lecciones morales del Antiguo Testamento, entonces ¿por qué citan al becerro de oro para hablar de las imágenes, por ejemplo? Mira, Si, mira, si no se no se me puede había extraer ocurrido. si no se puede extraer una lección moral de nada de lo que ocurre en el Antiguo Testamento, pues entonces es innecesario el Antiguo Testamento. Si no puedo aprender nada de él. Lo que no quita que puedan usar mal las imágenes, pero que poder se puede. O sea, otra cosa es que después hagan uso correcto de ese permiso. Pero bueno, avancemos a 1 Corintios 10, que había prometido que lo teníamos más adelante, dice. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mira, este libro debe tener como unas 250 páginas. Yo lo tengo. Me lo hicieron leer para la materia hermenéutica de uno de los institutos bíblicos. Y hay un versículo que contradice 250 páginas de un libro protestante. Sí. Romanos 15:4, que ya lo leímos al principio, dice, porque todas estas cosas que ya están escritas fueron escritas para nuestra enseñanza. ¿Cómo venís a decir, Gordon Fee, que, que no pueden ofrecer ejemplos morales? Dice R.C. Sproul, muy conocido en el mundo, sobre todo de los protestantes reformados. Sí, pastor presbiteriano. Debió morir Presbiteriano. hace unos 5 o 6 años, quizás. Sí, por ahí, más o menos. Bueno, dice en su capítulo 3 de su libro Cómo estudiar e interpretar la Biblia,
Este es un libro, ¿ok? De Sproul. En su capítulo La ciencia de la interpretación, o su capítulo 3 sobre la hermenéutica, dice, el párrafo interpretando la Biblia literalmente dice, uno de los avances más importantes de la erudición bíblica durante la Reforma se ganó como resultado la defensa militante de Lutero de la segunda regla de la hermenéutica. La Biblia debe ser interpretada de acuerdo con su sentido literal. Bueno, acá estamos al horno porque acá ya está negando no el sentido moral, sino el sentido alegórico. Dice, debe ser interpretado con su sentido literal. Y dice que Lutero era el que empezó con esta guerra. ¿Sí? Fue una defensa militante, o sea, está hablando en términos militares, fue una defensa militante de Lutero de negar el sentido alegórico de la escritura. Y claro, ¿cómo no va a negar después los sacramentos y todos los otros misterios? ¿Sí? No, pero ni siquiera para eso. O sea, si no hubiera sentido alegórico y solo hubiera sentido literal, tendrían que creer en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Porque a mí ya me explicas los malabares que hay que hacer para leer Juan capítulo 6 y decir que Jesús no está presente en la Eucaristía. Se sacan sentidos alegóricos de donde haga falta. Entonces, lo mismo que está exponiendo ahí, él no lo aplica en su exégesis. Son inconsistentes, tal cual. Bueno, dice, el término literal viene del latín litera, significando letra. Interpretar algo literalmente es hacer caso a la letra o a las letras. Se me viene a la memoria el texto de San Pablo, ¿no? Diciendo que la letra mata. Bueno, interpretar la Biblia literalmente es interpretarla como literatura. Y añadí yo acá como comentario, escrita por hombres y no inspirada. Es decir, si la interpretás meramente como literatura, agarrás la Biblia y la entendés como si fuera el Quijote de la Mancha. ¿Sí? No, no es así. Porque es un libro que no, por así decirlo, el protestante ve a la Biblia como si fuera un mero cuadrado en 2 dimensiones y el católico la ve como un cubo en 3 dimensiones. Dice, detrás de la fachada hay mucho más. Y Dios ha armado un cubo Rubik, por así decirlo, entiéndase, donde no solamente la cara literal es armónica entre sí, sino que a su vez armoniza con todas las otras caras, ¿sí? Que aunque el cubo Rubik tenga 6 lados, la interpretación bíblica tiene 4, por así decirlo, pero se entiende lo que quiero decir, de que no es solamente lo aparente de lo que ves de frente, sino que detrás hay un montón de cosas, hay un montón de cubitos, por así decirlo, y doctrinas que están en la interpretación espiritual de la escritura, no solamente en lo literal, ¿sí? O sea, dice este libro, el significado natural de un pasaje debe ser interpretado de acuerdo con las reglas normales de gramática, lenguaje, sintaxis y contexto. La Biblia es un libro muy especial, siendo singularmente inspirada por el Espíritu Santo. Pero, dice, la inspiración no transforma las letras y las palabras en frases de los pasajes en frases mágicas. Básicamente está diciendo, la inspiración no provoca que haya un sentido espiritual oculto detrás del sentido literal, cosa que niega lo que ha dicho Jesucristo. ¿Sí? Están negando lo que ha dicho Jesucristo. La respuesta católica es, el cual también nos hizo idóneos para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, es decir, no del sentido literal de interpretación, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu de la letra, o sea, el sentido espiritual de la letra, ese es el que da vida. Hay un párrafo de este libro de R.C. Sproul que se llama La cuadriga medieval. La cuadriga era el método cuádruple de interpretación cuyas raíces comienzan con la historia de la Iglesia. Miren, el mismo Sproul reconoce y confiesa que los primeros cristianos ya tenían esto que se conoce como la cuadriga. ¿Okay? Él la llama cuadriga medieval porque está en contra de cómo se usaba la cuadriga en el medievo. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, Duns Scoto y Occam usaban mucho la cuadriga medieval y justamente Lutero en sus 97 tesis está muy en contra de la escolástica porque la escolástica utilizaba la cuadriga medieval. ¿Se entiende lo que dije, no? O sea, los escolásticos de la época medieval y los grandes escolásticos de la época medieval utilizaban este sistema de interpretación y Lutero, mucho más literalista, quiere refutarlos porque no puede ponerse de acuerdo con ellos en el sistema de interpretación de la Biblia, luchando mucho más y abogando mucho más por un sentido mayoritariamente literalista. Ahora, Sproul dice esta cuadriga
ya existe en la iglesia primitiva. ¿Sí? Desde la obra de Clemente y Orígenes en adelante es común encontrar comentaristas bíblicos que usan el método extravagante de alegorizar en su interpretación bíblica. Y quiero recordarles que hemos leído a San Dionisio Areopagita. Quiero recordarles que pueden encontrar un montón de alegoría en San Clemente Romano, en la carta a los Corintios, y mucha más también en el escrito contra los herejes de San Ireneo de León. ¿Sí? Y en general con todos los otros escritos, ni te digo en la Dida G o en los escritos de San Bernabé, la epístola de San Bernabé, que es un manual de interpretación alegórica. O sea, ¿cómo es que venís a decir y ponerme fecha en el siglo, finales del siglo segundo, principios del siglo tercero? No, no, no. Es que desde el siglo primero, primeras décadas del siglo del cristianismo, años 40, 50, 60, ya tenés la cuadriga de interpretación bíblica. No es solamente desde Clemente y Orígenes, como queriendo decir que fue un invento de los alejandrinos. ¿Sí? Estaba en todo el mundo esto. Pero dice, es el método extravagante de alegorizar en su interpretación bíblica. En la Edad Media, el método cuádruple fue establecido firmemente. O sea, no es que fue establecido, fue formalizado por los concilios, pero ya venía desde los siglos primeros. Este método examinaba cada sentido en búsqueda de 4 significados: literal, moral, alegórico y anagógico. Es decir, nuestro catecismo de Juan Pablo II ya está diciendo algo que ya decían los primeros cristianos y lo reconoce el propio Sproul. El sentido literal de la escritura fue definido como el sentido sencillo y evidente. Estamos de acuerdo. El sentido moral, dice Sproul, era el que enseñaba a los hombres cómo comportarse. El sentido alegórico revelaba el contenido de la fe. Claro, los sacramentos, la doctrina la doctrina de la Trinidad, Mariología, el purgatorio, o sea, el contenido de la fe estaba en el sentido alegórico. Uy, ¿cómo podremos ponernos de acuerdo O sea, lo que no sobre tienen. en Claro, lo que no tienen o en lo claro. que no comprenden? Y de ahí es que están ciegos, ¿sí? Son perlas echadas a los cerdos que las pisotean y se vuelven contra nosotros. Porque esa es la razón por la que todos están de acuerdo entre los protestantes en atacar a los misterios de la iglesia, porque no lo entienden. Dice, y el sentido anagógico expresaba la esperanza futura. Así, por ejemplo, los pasajes que mencionaban a Jerusalén eran susceptibles de tener 4 significados diferentes. El sentido literal decía que es la capital de Judea y el santuario central de la nación. Ahí estamos de acuerdo con un protestante. Dice, después el sentido moral de Jerusalén es el alma del hombre, el santuario central del hombre. El sentido alegórico de Jerusalén es la iglesia, el centro de la comunidad cristiana. El sentido anagógico es el cielo, la esperanza final de la residencia futura para los hijos de Dios. Así, una sola referencia a Jerusalén podría significar 4 cosas al mismo tiempo. Si la Biblia mencionaba que alguien había subido a Jerusalén, significaba que había ido a una verdadera ciudad terrenal, sentido literal, o que su alma subió a la excelencia moral, el sentido moral o espiritual, o que deberíamos ir a la iglesia, sentido alegórico, o que algún día iremos al cielo, sentido anagógico. Claro, no puede hacer menos que menospreciar esto y dice, es sorprendente lo lejos que personas inteligentes pudieron llegar con un método tan raro de interpretación. Pero para cerrar, Qué humildad, ¿eh? Madre mía. tal cual, ¿no? Pero para tapar bocas, pensemos un poquito, Samuel. La Biblia habla del templo, acá no tenemos que decir nada, existió un templo literalmente y los judíos, los protestantes y los católicos estamos de acuerdo en que existió un templo y un tabernáculo. Ahora, Pablo dice que ese templo es figura de nuestra alma. Dice, ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Interpretación moral, apelación al sentido moral. Ahora, dice San Pablo también que el tabernáculo y todas estas cosas son ¿qué? Figuras de la iglesia. Porque la iglesia es el templo del Dios viviente. Pero ¿cómo? ¿No nos ponemos de acuerdo, Pablo, o no nos ponemos de acuerdo?
¿El templo es figura del alma o es figura de la iglesia? Ah, es que Pablo nos enseña el sentido alegórico. Nos enseña el sentido moral. El alma es un templo. Nos enseña el sentido alegórico. La iglesia es el templo, pero nos enseña el sentido anagógico. Todas estas cosas, dice San Pablo, son figuras del santuario celestial, sentido anagógico. Entonces, Pablo mismo está tomando un sentido literal al reconocer la existencia de un templo y tabernáculo, un sentido moral al decir que nuestra alma es templo del Espíritu Santo, un sentido alegórico al decir que la iglesia es templo del Espíritu Santo y un sentido anagógico al decir que en el cielo hay un templo del cual la iglesia es figura. Reconoce Pablo entonces la cuadriga. Ahora, ¿cómo no van a ponerse a discutir entonces los protestantes cuando nosotros les decimos que tenés una segunda Eva que puede ser la iglesia, ¿sí? Que en un sentido moral nosotros debemos ser como María, como Eva, pero en un sentido también podamos hablar de María como la segunda Eva? Y por eso nos encontramos a padres de la iglesia hablando de que la segunda Eva es la iglesia, porque lo dicen en un sentido alegórico, pero tal vez en un sentido moral o en algún otro sentido dicen que es que la segunda Eva es María. Y mientras que para el protestante esto es un rompecabezas irreconciliable y te dicen, ves, no se ponen de acuerdo, para el católico esto no debiera ser un conflicto. A ver, un ejemplo que se me ocurre es en Apocalipsis 12. Es que lo iba a mencionar. Claro, Es la que lo iba a mujer mencionar. vestida del sol en un sentido analógico, perdón, en un sentido alegórico sería la Virgen y en un sentido yo creo que anagógico sería la Iglesia, porque está hablando de la lucha final de la Iglesia, de su triunfo. Mira, sería para charlarlo y profundizar más. Yo he meditado un poco en el hecho y la existencia de los múltiples sentidos, pero no me he puesto personalmente todavía a clasificar de este pertenece al sentido moral o este, Sería pero una locura, sería una locura. lo que está clarísimo, y yo tengo el comentario acá que me regaló un suscriptor, me regaló el comentario de los padres de la iglesia en el tomo sobre Apocalipsis, y lo primero que hice cuando me llegó el libro fue ir y buscar a ver qué dice Apocalipsis capítulo 12. Y hay de todos, desde los que te enseñan que es la iglesia, los que te enseñan que es la iglesia porque la iglesia es la continuación de Israel, porque la iglesia es el Israel de Dios, y los que te enseñan que es María. Cada uno es de un sentido distinto, pero ¿por qué no nos contradecimos los católicos? Por la cuadriga. Porque no es que nos contradecimos y enseñamos una cosa o la otra, es que es todas las cosas a la vez, según en qué sentido lo apliques. Hasta aquí llegamos, Samuel. Tengo más, pero el tiempo no nos permite más. Leo, la verdad que he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo con este vídeo. Yo lo digo siempre y deben pensar que es puro formalismo, pero lo digo en serio. Este canal, pues entiendo que puede ayudar a otras personas, pero en realidad lo hago por mí egoístamente porque aprendo un montón de gente que me trae cosas tan interesantes de las que no tenía ni idea. Pues te estoy muy agradecido, espero que Dios te bendiga mucho y nos vemos en una futura ocasión. Muchas gracias, Miguel. Recordarle a todos, no sé si lo dice acá porque yo no lo estoy viendo en pantalla, se pueden suscribir al canal El Depósito de la Fe, es mi canal. Buscan El Depósito de la Fe, Leonardo Abdala, y y se pueden suscribir ahí. Tengo material sobre este tema mucho más profundo. De hecho, tengo una serie de videos sobre interpretación bíblica y de muchos otros temas también tratados dentro de mis humanas limitaciones lo más minuciosamente posible. Así que muchas gracias Samuel por la invitación a tu canal. Y bueno, nada, tu canal es de mucha bendición también para los hermanos y deseamos que Dios lo haga crecer. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós, hermano.